Bueno, muy buenas tardes de este lunes 17 de noviembre de 2025. Vamos a dar inicio a la sesión número 37 de nuestro seminario permanente de tradición del pensamiento socialista en Venezuela. Lo vamos a hacer, esta jornada va sobre la vida y obra del maestro Juan Bautista Fuenmayor, y para hablar del maestro nadie mejor que Marcos Fuenmayor. Muchísimas gracias, Marcos, por acompañarnos. El Marcos placer Fuenmayor es nuestro. historiador, investigador en el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad Santa María entre el 86 y el 89, consejero en la misión de Venezuela ante las Naciones Unidas en Nueva York entre el año 2004 y 2006, director del Archivo Histórico de Miraflores entre el año 2014 y el 2020 y secretario general del Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral entre el 2021 y el 2024. Muchísimas gracias, Marco, por acompañarnos nuevamente. El placer es mío. Un enorme gusto y honor tenerte aquí, hermano. Adelante. Bueno, es no sorprende, pero en realidad sí es muy placentero que el Centro de Estudios para la Democracia Socialista haya incluido a la figura de el camarada Juan Bautista Fuenmayor en el seminario Tradición del Pensamiento Socialista Venezolano. Esto que digo no es gratuito. En realidad, sobre Juan Bautista Fuenmayor, Rolito Martínez, Germán Espina Portillo y una gran cantidad de meritorios camaradas que en medio del fragor de la controversia política terminaron marginados y dedicándose a otras actividades. En el caso de Fuenmayor se dedicó a la investigación social y académica, afortunadamente, ¿no? Pero en el caso de estos camaradas, yo estoy, y la Fundación Juan Bautista Fuenmayor, estamos desde hace década y media, algo así como que levantando la lápida que que se les ha puesto encima a su memoria, ¿no? Lamentablemente, pues muchas polémicas del pasado, de las cuales hay que estudiar y de las cuales hay que aprender, se siguen proyectando en el presente, se siguen proyectando por las décadas y han impedido un conocimiento y una divulgación pues adecuada de este sector del movimiento revolucionario venezolano, que en algún momento no tuvo éxito en la dirección de las luchas populares, o no tuvo éxito en cuanto a ser el vocero que enfrentara a los sectores dominantes, ¿no? Entonces, en tal sentido, pues, que el Centro de Estudios para la Democracia Socialista ha hecho una manifestación de amplitud, ¿no? Para que el movimiento, toda la tradición del pensamiento socialista venezolano no quede incompleta y no quede sesgada, ¿no? Con respecto al personaje que nos ocupa, yo comenzaré por decirles quién es el personaje, cosa que en otros casos no sería necesario, pero con un personaje que ha sido silenciado y con una vasta obra publicada que también ha sido parcialmente silenciada. Mucha gente se sorprende cuando descubren la existencia de todo este aporte al pensamiento revolucionario venezolano. Entonces, claro, necesariamente hay que comenzar por presentar al personaje, ¿no? Yo tengo varios textos que he publicado en diversas fuentes, pero cada editor respectivo le ha puesto su dosis de censura y su dosis de aliño, pues, de destacar lo que es de interés del divulgador respectivo, ¿no? Me refiero a los textos de mi autoría, que han sido publicados en el Diccionario de Historia de Venezuela de la Fundación Polar, en la Wikipedia, en el Diccionario de América Latina que publicaron en Rusia, los Hefter, ¿no? Padre e hijo, ¿no? Y entonces, claro, cada uno de estos textos basados en mi
En mi versión, pues han tenido algún tipo de intervención, ¿no? Así que en ese sentido vamos a presentar al personaje, ¿no? Juan Bautista Fuenmayor nació en Maracaibo en 1905 y él siempre decía que él había llegado a este mundo en el mismo momento en que el imperialismo americano llegó a nuestras playas. 1905 es el año de los protocolos de Washington, que resolvieron la controversia de Venezuela con las potencias que bloquearon las costas venezolanas en 1902, ¿no? Que reclamaban como que eran 135 millones de, no sé si de libras esterlinas o de dólares o de alguna divisa fuerte de esa, y que al final en los protocolos de Washington se determinó que la deuda apenas era de 35 millones, ¿no? Entonces, es el momento, hay dos indicadores muy precisos, tanto el laudo de París, que nos arrebató el territorio Esequibo en 1899, como los protocolos de Washington, que resolvieron la controversia de Venezuela con las potencias europeas, son el indicador de que los Estados Unidos estaban en ese momento asumiendo el control de América, del hemisferio occidental, de América Latina, o de la antigua América española y portuguesa, ¿no? Todavía Inglaterra y Francia tenían colonias en el Caribe, pero los Estados Unidos en este momento están desplazando a las potencias europeas que, como en el caso de Venezuela, que prácticamente nació como un protectorado británico en 1830, pues para este momento estaba la Gran Bretaña y todas las demás potencias del otro hemisferio estaban siendo desplazadas en nuestras tierras. Entonces, bueno, Juan Bautista jocosamente siempre identificó su año de nacimiento con este tránsito de un periodo histórico para el otro, ¿no? Él se destacó como político fundamentalmente. Profesionalmente fue abogado, aunque nunca fue litigante, se dedicó a la parte académica, al derecho constitucional y a la filosofía del derecho, también a la economía política como buen marxista, ¿no? Aquí lo describen como luchador social, pero claro, la condición de político y de luchador social tienen una frontera muy, muy difusa, ¿no? Difícil de determinar, ¿no? Son sinónimos, ¿no? Profesor universitario, finalmente historiador. Él siempre pidió disculpas por su condición de aficionado a la historia, que él no pretendía el título de historiador, pero en realidad la herramienta de la historia fue la que él valoró como fundamental para desarrollar cualquier proyecto político y para hacer el diagnóstico de una sociedad y en consecuencia desarrollar un proyecto político para la transformación. Él realizó sus estudios de primaria y secundaria en Maracaibo, en el Instituto Pestalozziano. Los inició allá en realidad, pero él los culminó en la capital de la República, aquí en Caracas, en el Liceo Caracas, cuando estaba bajo la dirección de Rómulo Gallegos. En su autobiografía inédita, él narra con mucha precisión un anecdotario sobre la relación de los estudiantes con Gallegos. Incluso los sobrenombres jocosos que los muchachos le ponían, el carácter de Gallegos aparece reflejado allí. Y en realidad esa es una autobiografía que vale la pena publicar. Obtiene el título de bachiller en filosofía en la Universidad Central de Venezuela en diciembre de 1924, previa presentación de la tesina titulada El animal y el hombre. Muy interesante este texto, poco divulgado, porque es una tesis de bachillerato que en aquel entonces era de obligatorio publicación tipográfica, ¿no? En 25 ejemplares, está en la Biblioteca Nacional y está en el archivo de la Universidad Central. Trata, bueno, de un tema bastante curioso, que es algo así como tratar de penetrar en la mentalidad de los mamíferos superiores, utilizando las herramientas que en esa época no estaban desarrolladas, de la neurología, del pensamiento, ¿no? Tratar de ver cómo los animales veían el mundo, ¿no? Algo de filosofía especulativa, ¿no? Pero que demuestra la temprana vocación del personaje por la teoría y por la profundidad del pensamiento, cosa que demostró ampliamente a lo largo de su existencia, ¿no? Y de su producción bibliográfica, ¿no? En 1923 ya él había ingresado como escribiente en el Juzgado del Crimen del Distrito Federal, donde conoció la manipulación mediante la cual
se torció el juicio abierto a los asesinos de Juancho Gómez. Incluso en su autobiografía, él desarrolla varios eventos que él tuvo oportunidad de presenciar en el tribunal y cómo el mercado de la justicia, de la administración de justicia, le hizo sensibilizarse, pues, ver las injusticias que ocurrían en la sociedad y el abuso que había con la administración del Estado, ¿no? Incluso en algún momento él lo utiliza como alegato para explicar por qué se hizo comunista, ¿no? En 1925 se inscribió en la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, viéndose obligado a abandonar sus estudios al ser detenido en 1931, un mes antes de la graduación de su curso. Como sabemos, en febrero de 1928 se produjeron los sucesos de la Semana del Estudiante y Juan Bautista fue uno de los estudiantes que se entregaron en la prefectura de Caracas en solidaridad con sus compañeros presos. Originalmente fueron detenidos Rómulo Betancourt, Jovito Villalba, Pío Tamayo, que no era estudiante universitario, pero era algo así como el agitador del momento, ¿no? Y Guillermo Prince Lara. Y a propósito de esa prisión, masivamente, algo así como 171 de los 300 estudiantes que tenía la universidad fueron a la prefectura de Caracas a entregarse masivamente en lo que podemos considerar como el antecedente del desplazamiento de las luchas políticas por el poder en Venezuela del campo a la ciudad. Esto fue como algo así como la primera batalla urbana destacada, ¿no? Después de una sociedad que solamente había vivido las guerras entre caudillos. Cabe destacar que entre los restantes 130 y algo estudiantes que no se solidarizaron con sus compañeros y que por eso no los voy a condenar, sencillamente pues cada uno debió haber vivido una situación particular. Pero entre esos estaba, por ejemplo, el expresidente Edgar Sanabria, que tuvo una actuación muy progresista durante el breve interregno en que ejerció la presidencia de la Junta de Gobierno entre 1958 y 1959. Yo tengo una polémica con uno de los colegas nuestros porque él dice que la generación del 28 produjo 4 presidentes de la República, que fueron Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Germán Suárez Flamerich y él incluye a Edgar Sanabria. Yo le digo, Sanabria biológicamente era su compañero, era de la misma edad y estudiaba en la misma universidad, pero lo que historiográficamente llamamos generación del 28 fueron los estudiantes que se rebelaron contra la dictadura de Juan Vicente Gómez, bien sea en las protestas de febrero y también en las protestas de octubre, ¿no? Cuando los llevaron a las colonias de Araira, ¿no? Entonces, bueno, son materiales para el debate, ¿no? Y para la discusión y para la claridad de los conceptos históricos, ¿no? De cualquier manera, Juan Bautista estuvo los 11 días preso, esos que los mandaron al castillo de Puerto Cabello en febrero. Luego los estudiantes lo soltaron por la magnitud del movimiento, que la dictadura no sabía cómo manejarlo, ¿no? Incluso hay algunas intervenciones del capital británico ahí, del capital anglo-holandés, que conspiraba contra Juan Vicente Gómez por su controversia con la Standard Oil. Esto se va a reflejar durante todo el siglo XX venezolano, ¿no? Y en este caso tiene importancia el comentario porque determinó que los estudiantes salieran en libertad, se reintegraran a sus actividades, la gran mayoría de los estudiantes, ¿no? Casi la totalidad. Y posteriormente, en octubre, cuando se producen nuevas protestas, Juan Bautista Fuenmayor, con un grupo grueso de estudiantes, es trasladado a las colonias de Araira, en el estado Miranda, a una situación de trabajos forzados, y posteriormente al castillo de Puerto Cabello, donde permaneció varios meses. Luego retoma sus estudios universitarios nuevamente, pero finalmente en 1931, cuando se constituyó la primera célula del Partido Comunista de Venezuela, aquí en Caracas, en marzo de 1931, en mayo hay unas redadas donde caen presos todos los integrantes de las 5 o 6 células que habían logrado constituirse para ese momento, y ahí es cuando él va a pasar 3 años en la Rotunda de Caracas, ¿no? La experiencia de estos 3 años está muy bien detallada, descrita
en su autobiografía inédita, y también en el libro 20 años de política, que es la obra, digamos, más conocida de él en el campo del análisis histórico y testimonial, ¿no? Bueno, como ya dije, en febrero de 1928 participó en los sucesos de la Semana del Estudiante, siendo detenido durante 11 días en el castillo de Puerto Cabello. En octubre del mismo año fue nuevamente detenido y obligado a realizar trabajos forzados en las colonias de Araira, en el estado Miranda. Aquí viene un evento definitivo, o sea, determinante en la vida de nuestro personaje, ¿no? Es trasladado de nuevo al castillo de Puerto Cabello en marzo de 1929, donde permanece hasta el 19 de noviembre de ese año. Estos 8 meses en el castillo fueron cruciales en la vida de Fuenmayor. Allí se produjo su primer contacto con el marxismo a través de Pío Tamayo. Al salir de prisión, se dedicó, junto con Rodolfo Quintero, Cotepa Delgado, Raúl Osorio, Fernando Key Sánchez, Víctor García Maldonado y otros, a la constitución de la primera célula del Partido Comunista de Venezuela, tarea que cristalizó el 5 de marzo de 1931. Este mes de marzo de 1931 es determinante en la historia de Venezuela, porque el día 5 se constituye esta célula del Partido Comunista que acabamos de mencionar, ¿no? Y al día 22, en Barranquilla, Colombia, un grupo de exilados venezolanos suscribe el Plan de Barranquilla, de manera que en 1900, que el Plan de Barranquilla es el que va a dar origen, es digamos el antecedente más remoto del Partido Acción Democrática. De manera que en marzo de 1931 nacen las dos vertientes que van a dominar el movimiento popular, que van a luchar por la hegemonía del movimiento popular en Venezuela. Estamos hablando en marzo del 31 y esto que estamos diciendo se va a proyectar durante las décadas del 30, 40 y 50, ¿no? Y ya en los años 60 ya el panorama pues tiene otros desarrollos, ¿no? El 29 de mayo de ese mismo año, estamos hablando del 31, son detenidos y conducidos a la rotunda casi todos los integrantes de la naciente organización. Fuenmayor permanece preso hasta diciembre de 1934, cuando fue expulsado hacia Colombia. La fotografía, la que le sigue a esta fotografía es de cuando él recibió el Premio Nacional de Historia en 1991, pero esta fotografía se la tomaron a cada uno de los presos que iban saliendo de la rotunda para el exilio. Y entonces fue publicada, esa fotografía fue publicada en el libro La Verdad sobre las actividades comunistas en Venezuela, en el año 1936, un libro que publicó Eleazar López Contreras para demostrar... El libro rojo. Sí, el libro rojo, popularmente conocido como el libro rojo. Ese lo publicó el gobierno con el objeto de determinar que todos los integrantes del movimiento popular, de todos los líderes que estaban surgiendo a partir del regreso del exilio, después de la muerte de Juan Vicente Gómez, estaban sindicados de comunismo y por lo tanto eran sujetos a la penalidad impuesta por el inciso sexto del artículo 32 de la Constitución Nacional. De manera que la foto se hizo popular por esa vía. Esa foto provenía de los archivos de la prefectura, pero en algún momento esos archivos de la prefectura debieron haber pasado al Palacio de Miraflores o alguna dependencia de la Presidencia de la República, porque algunas de estas fotografías aparecieron en el archivo histórico de Miraflores. Son las mismas fotografías que aparecen en el libro, en lo que llamamos el libro rojo, ¿no? Sin embargo, esta no la encontré, pero en el archivo histórico de Miraflores hay varias fotografías de las que aparecen originales, ¿no? Están las placas originales de las que aparecen en el libro rojo, ¿no? Sí. Bueno, luego que fue expulsado a Colombia, en diciembre del 34, él residió en Bogotá, y militó en el Partido Comunista de Colombia, porque los estatutos de la Internacional Comunista determinaban que los militantes de la organización debían incorporarse a las secciones del lugar donde residían, independientemente de nacionalidad. La Internacional en realidad no era una federación de partidos, sino que era algo así como el Partido Comunista Universal, cuyo objetivo era la revolución mundial, ¿no? Todo esto tiene otros desarrollos, pues, con el socialismo en un solo país que surge después, y con las diferentes resoluciones que adoptaron los congresos de la Internacional, ¿no?
De cualquier manera, la sección venezolana de la Internacional Comunista o el Partido Comunista de Venezuela fue admitido como miembro de la Internacional en agosto de 1935. Claro, un partido en una condición muy precaria, clandestina, en una dictadura tan férrea como la de Juan Vicente Gómez. Sin embargo, este protocolo oficial, donde el Partido Comunista de Venezuela ingresa en la Internacional Comunista por una resolución del séptimo Congreso, produjo serias dificultades décadas después para determinar la fecha de fundación del partido, ¿no? Y para nosotros los historiadores, digamos que esto no es fácil de comprender, pues, la dificultad que hay para establecer fechas precisas de la periodificación y de los acontecimientos, pero quizás para los políticos o para otros sectores, pues, de la sociedad, para otras áreas de conocimiento, pues no es tan fácil entender la dificultad que hay de establecer cuando se inicia un proceso o cuando termina un proceso, ¿no? Sí. A finales de 1935 se trasladó a Cúcuta, donde lo sorprendió la muerte del dictador Juan Vicente Gómez el 17 de diciembre de ese año. Debo decir que él se trasladó a Cúcuta por instrucciones de la Internacional Comunista y del Partido Comunista Colombiano para ingresar clandestinamente a Venezuela. Pero estando en Cúcuta falleció Gómez y hubo un regreso masivo de exilados, no tuvo necesidad de ingresar clandestinamente. Ingresa por el estado Táchira, desde donde se trasladó a Maracaibo, donde llegó el día 24. Gómez murió el 17 de diciembre, según la convención, la fecha oficial, ¿no? Y ya para el día de Navidad Juan Bautista estaba en Maracaibo, su ciudad natal. En esta ciudad permaneció durante 1936, dedicado a la reorganización del Partido Comunista en el estado Zulia, actuando clandestinamente bajo el seudónimo de Juan Pirela. Participó en la fundación de la Federación Sindical Petrolera, la Unión de Marinos Petroleros y la Unión de Trabajadores del Zulia. Este trabajo político me refiero, que fue el principal dirigente de la huelga petrolera que se desarrolló entre el 13 de diciembre de ese año y el 22 de enero de 1937. O sea, el año 36 fue de intensa actividad. Juan Bautista fue en mayor junto con Cotepa Delgado en el estado Zulia. Se dedicaron a organizar a los obreros petroleros. En el Zulia ya había varios dirigentes que desde la clandestinidad gomecista venían ocupándose de eso, como Isidro Valles y Manuel Taborda, Olga Luzardo y otros. Y bueno, digamos que todo ese trabajo previo y el ingreso de estos dirigentes ya experimentados por la militancia en el exilio, pues dieron un fruto exitoso. Ellos también, en el estado Zulia, organizan lo que ellos pretenden llamar Partido Comunista de Venezuela, pero entran en contradicción con los que se autocalificaban como comunistas aquí en Caracas, que habían resuelto no organizar el Partido Comunista porque consideraban que era una provocación contra la reacción, y tomaron la resolución de ingresar en los partidos que se estaban legalizando en ese momento: el Partido Republicano Progresista, la Unión Nacional Republicana, ¿cómo se llama el otro? Orbe, Organización Venezolana, ¿no? Y entonces siempre hubo esa diferenciación entre la actividad de los comunistas zulianos y la actividad de los comunistas caraqueños. No me refiero a zulianos de nacimiento, sino a zulianos de actividad, igual que los caraqueños eran caraqueños de actividad, ¿no? De desarrollo, ¿no? Dadas las tensiones políticas y la efervescencia social que el gobierno del general Eleazar López Contreras enfrentó, Fuenmayor fue incluido en el decreto presidencial dictado en marzo de 1937, que ordenó la expulsión de 47 dirigentes sindicados de comunistas, pero logró permanecer clandestinamente en el país. En agosto de ese año fue designado secretario general del Partido Comunista de Venezuela por la primera conferencia nacional celebrada en Maracay. Aquí cabe destacar que la polémica sobre si debía organizarse o no un partido comunista en Venezuela, aún desde la clandestinidad, fue resuelta cuando se produjo el decreto de expulsión, porque las personas que más se oponían a la organización de un partido comunista fueron incluidas en el decreto de expulsión. Léase Gustavo Machado, Salvador de la Plaza, también estaban Miguel Otero Silva, José Antonio Mayobre,
el mismo Rómulo Betancourt, que había pertenecido al comité organizador del partido, todos ellos eran opuestos a que se organizara un partido comunista y pretendieron formar un partido único de las izquierdas, el Partido Democrático Nacional, el PDN. Y una vez que el gobierno negó la legalización del PDN, se produjo la polémica de si los comunistas debían permanecer dentro del PDN o debían organizarse de manera autónoma, ¿no? Había también la discusión ideológica sobre si procedía a fundar un partido policlasista o un partido vanguardia de la clase obrera, ¿no? De cualquier manera, el decreto de expulsión de estos 47 dirigentes, 23 fueron capturados y los montaron en un barco en el Flandre, el famoso Flandre, y salieron del país. Entonces, esto dio pie a que al no estar presentes en Venezuela, Gustavo Machado y Salvador de la Plaza, los sectores partidarios de organizar el Partido Comunista lograran reunir esa primera conferencia nacional. En esa primera conferencia estuvieron presentes José Antonio Mayobre y Miguel Otero Silva, representando la postura de oponerse a la organización del partido, pero fueron derrotados. La conferencia adoptó la resolución de organizar el Partido Comunista y la misma conferencia eligió a Juan Bautista Fuenmayor como secretario general. Es curioso señalar que Juan Bautista no estuvo presente en la conferencia, porque él se encontraba en el estado Zulia. En esa época, como bien todos sabemos, no existía el puente sobre el lago y existía una goleta, varias goletas, ¿no? Pero sobre todo todavía no existía el ferry de la gaita famosa, ¿no? Existía una goleta que trasladaba a los pasajeros desde una orilla a otra del canal de la barra de Maracaibo, ¿no? El que comunica el lago con el Golfo de Venezuela, ¿no? Y esta goleta funcionaba algo así como un carro por puesto, pues se montaban los pasajeros haciendo cola, el que primero llegara, y no había lista de pasajeros. Por esos días se hundió la goleta Ana Cecilia y produjo una gran cantidad de muertos. Por cierto que me acabo de enterar que recientemente publicaron un libro sobre ese caso, ¿no? Tengo interés en conocerlo por la incidencia que eso tuvo en la historia que estamos narrando hoy, ¿no? El hecho de que la goleta se hundiera, hubiese una gran cantidad de muertos y no hubiese una lista de pasajeros que facilitara la identificación, dio pie a que a partir de allí se hicieran listas de pasajeros y se le pidiera identificación al abordaje. Entonces, pues, por supuesto, un personaje que estaba haciendo vida clandestina se vio imposibilitado de venir a Caracas, hasta Maracay, mejor dicho, para estar presente en la primera conferencia. Y aún así, pues, su importancia ya en el desarrollo de la organización era de tal magnitud que fue electo secretario general, ¿no? Sí. En agosto de ese año fue designado secretario general del Partido Comunista de Venezuela por la primera conferencia nacional celebrada en Maracay. Desde esta posición apoyó la candidatura del escritor Rómulo Gallegos a la presidencia en 1941 y respaldó al gobierno de Isaías Medina Angarita en el contexto de la política aliada durante la Segunda Guerra Mundial. Este fue un periodo muy polémico, con gran cantidad de controversias dentro y fuera del partido, ¿no? Uh-huh. Y todo esto, pues, visto en la perspectiva de hoy, enriquece grandemente la obra historiográfica del personaje, ¿no? Más allá de su papel histórico y su obra historiográfica, ¿no? Uh-huh. Exactamente, sí. Durante esta década publica numerosos artículos en el diario Últimas Noticias, en el semanario Aquí Está y en la revista teórica Principios. En 1944-45 lucha por conservar el PCB como partido autónomo de la clase obrera. Se repetía la polémica de 1937, si procedía a mantener un partido comunista o tratar de formar una organización reformista, pequeño burguesa, que lograra penetrar las estructuras institucionales democráticas, ¿no? En aquel momento contrarió las tesis de quienes pretendían sustituirlo como partido por un partido llamado Unión Popular Venezolana. Claro, Unión Popular Venezolana surgió originalmente como un partido instrumental para que el Partido Comunista de Venezuela pudiera participar en las elecciones municipales, que eran las únicas directas que se realizaban en aquel entonces.
Pero en algún momento un sector del PCB pretendió que Unión Popular Venezolana pasara a ser un partido real y sustituyera al Partido Comunista de Venezuela. Esta controversia se resuelve cuando en 1945 fue legalizado el PCB bajo la dirección de Fuenmayor, luego de producirse la abolición del inciso sexto del artículo 32 de la Constitución. Esto fue en mayo de 1945. Apenas 6 meses, bueno, esto fue el 5 de mayo de 1945, la misma semana en que Alemania se rindió, el 8 de mayo, y 6 meses antes del derrocamiento de Isaías Medina Angarita. Otro hecho polémico que en su historia abarca muchísimas páginas. Pues. Sí. 6 meses. A partir de diciembre de 1946, Fuenmayor fue miembro, conjuntamente con Jesús Faría y Gustavo Machado, del secretariado político del Partido Comunista creado por el Congreso de la Unidad. ¿Qué pasa? Que luego de esta polémica de los años 44 y 45 en torno a la sustitución del Partido Comunista por Unión Popular Venezolana, el partido en medio de esa división es sorprendido por el derrocamiento de Medina y por la convocatoria a las elecciones de una Asamblea Nacional Constituyente por parte del nuevo gobierno, de la Junta Revolucionaria de Gobierno, presidida por Rómulo Betancourt. Y se inician gestiones para reunificar las diversas fracciones del Partido Comunista, gestiones en las cuales tuvo un papel protagónico el Partido Socialista Popular de Cuba, a través de Blas Roca y de Ladislao Carvajal. En diciembre de 1946 se reúne el Congreso de la Unidad de los Comunistas, se considera hoy como el primer congreso del PCB, y acuerdan disolver todas las fracciones existentes. En realidad había una fracción muy mayoritaria, que era la de Fuenmayor, y la otra fracción minoritaria también tenía el nombre de Partido Comunista Venezolano. Uno era de Venezuela, el otro era venezolano, ¿no? Ambos acuerdan unificarse bajo el nombre de Partido Comunista a secas, PC, sin la B. Y entonces se suprime la Secretaría General como parte de los acuerdos y se elige un secretariado político de 3 miembros, que aquí erróneamente yo señalo a Jesús Faría, pero en realidad el primer secretariado político estaba compuesto, era por Luis Emiro Arrieta, Gustavo Machado y Juan Bautista Fuenmayor. Fue solo en el segundo congreso, que se reunió creo que fue como en mayo de 1948, cuando Luis Emiro Arrieta fue sustituido por Jesús Faría y continuó el secretariado de 3 miembros hasta 1951, hasta después de la disolución del partido por parte de la Junta Militar, ¿no? Pero continuando con este relato, permaneció en este órgano de dirección, me refiero al secretariado político, hasta 1951. Fue electo representante por el Estado Zulia a la Asamblea Nacional Constituyente en octubre de 1946 y en tal carácter suscribió con reservas la Constitución del 5 de julio de 1947, lo que te decía de la fotografía del afiche, esa imagen de abajo donde él sale con un bolígrafo en la mano, esa es el momento en que está firmando la Constitución del 47, el 5 de julio de 1947. El personaje que sale haciendo la cola detrás de Juan Bautista, esperando para firmar, es otro representante por el Estado Zulia de Acción Democrática y que se hizo muy famoso décadas después, que es Juan José del Pino, presidente de la CTV. Juan José del Pino. Sí, sí. Bueno, que se fue con el MEP y luego regresó a Acción Democrática, ¿no? Justamente. Sí. En diciembre de este año, del año 47, fue elegido diputado del Congreso Nacional nuevamente por el Estado Zulia, pero fue despojado de su investidura cuando la Junta Militar de Gobierno, que tomó el poder el 24 de noviembre de 1948, disolvió el Congreso mediante decreto del 5 de diciembre del mismo año. Es muy curioso, pero Gallego fue destituido el 24 de noviembre, pero el Congreso no fue disuelto, aun cuando el Congreso no volvió a reunirse por razones obvias. El Congreso no fue disuelto sino hasta el 5 de diciembre. Y curiosamente, esto podría parecer anecdótico, pero tiene importancia institucional. La Junta Militar ordenó que se le pagaran las dietas a los diputados hasta el 5 de diciembre, hasta el día del decreto de disolución del Congreso.
Por eso a mí cada vez que me toca reconstruir algo así como un currículum de Juan Bautista, yo lo considero que fue diputado hasta el 5 de diciembre, ¿no? Cuando de manera ilegal la Junta Militar le despojó su investidura, ¿no? Investidura que debió haberse mantenido hasta el 19 de abril de 1952. Pero bueno, ya esto son tecnicismos, ¿no? En 1949, el Partido Comunista permaneció en la legalidad hasta mayo de 1950, ¿no? Eso es importante señalarlo, ¿no? La dictadura no ilegalizó el PCB inmediatamente como sí lo hizo con Acción Democrática. En 1949 bajó a Francia, Checoslovaquia, Polonia e Italia. En París participó en el primer Congreso Mundial de Partidarios de la Paz y en Praga asistió al 9º Congreso del Partido Comunista de Checoslovaquia. Regresa a Venezuela a fines de ese año 49 y se opone a la participación del Partido Comunista en la huelga petrolera de mayo de 1950. Esta fue la gran polémica que originó su salida definitiva del partido, ¿no? Juan Bautista Fuenmayor y todos sus seguidores dentro del partido consideraron que esa huelga insurreccional era apéndice de un golpe militar instigado por Acción Democrática que nada aportaba al movimiento popular revolucionario, en atención a que se consideraba que detrás de ese movimiento insurreccional se encontraba la Creole Petroleum Corporation, que sentía que la Junta Militar afectaba sus intereses en contraposición con el capital petrolero británico representado por la Royal Dutch Shell, y algunas compañías pequeñas, productores independientes norteamericanos. En realidad, esta es una polémica que no es exclusiva del año 50. Ya desde el año 43, desde el año 28, los acuerdos de Chancari establecían un reparto del mundo entre los capitales del Standard Oil norteamericana y de la Royal Dutch Shell británica y holandesa, ¿no? Pero en el caso de Venezuela nunca hubo conformidad en cuanto a la precisión de cuál era la porción que le correspondía a cada uno, ¿no? Supuestamente era más grande la porción del Standard Oil porque se consideraba que América Latina está bajo la esfera de influencia de los Estados Unidos. Esta controversia se refleja ampliamente en la discusión de la reforma petrolera de 1943, cuando Medina, la Shell y otras compañías pequeñas se acordaron con el gobierno rescindir todas las concesiones petroleras que habían otorgado Castro y Gómez y establecer un borrón y cuenta nueva, un régimen de concesión a partir del año 43 por 40 años hasta el 83 que estableciera condiciones más favorables para el Estado venezolano. La Standard Oil no estuvo conforme con esta reforma y consideró que la inviolabilidad de los contratos debió mantenerse. Algunos de esos contratos se iban a vencer pocos años después, pero establecían condiciones muy favorables para la compañía. De cualquier manera, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, la Casa Blanca y el Departamento de Estado presionaron para que la Standard Oil aceptara la reforma petrolera, ¿no? Y se acogiera a las nuevas concesiones de 6 millones de hectáreas en concesiones se otorgaron en 1943. Se acogiera al nuevo régimen. Sin embargo, hay evidencias de que esto dio pie para que la propia Standard Oil promoviera el derrocamiento de Isaías Medina Angarita 2 años después. Este es un tema polémico, todavía materia de discusión, y digamos que fundamentalmente se basa en la conducta de la empresa frente a Medina y frente a la Junta Revolucionaria de Gobierno, y en la conducta de Medina y de la Junta Revolucionaria de Gobierno frente a la empresa. O sea, más allá de que existan o no documentos concluyentes sobre el tema, algo así como que la conducta pública de los actores da pie para pensar o para sospechar cualquier movimiento en esta dirección. Esta polémica continúa, porque cuando derrocan a Rómulo Gallegos 3 años después, en 1948, también es producto de una controversia de capitales británicos y norteamericanos. Y en la huelga petrolera del 50, que es la que nos toca directamente con el personaje que nos ocupa, pues mira, esta polémica es justamente el centro de la discusión, ¿no? Ese mismo,
Claro, la crisis producida por estos hechos, me refiero a la polémica en el seno del PCB por la huelga petrolera, culmina con la expulsión de Fuenmayor de las filas del PCB acordada por la Sexta Conferencia Nacional, reunida clandestinamente en las montañas del estado Yaracuy en abril de 1951. Ese mismo año fue detenido por la Seguridad Nacional y extrañado del país al año siguiente. Paradójicamente, el gobierno toma medidas contra él justamente después que está fuera del partido, ¿no? Traje este librito a colación, que creo que está en una de las imágenes también, porque este es ese mismo. Este libro contiene el documento con el cual la fracción, el sector que se opuso a la huelga petrolera, se retiró del Partido Comunista. Este es el documento que justifica con el análisis que ellos hacen de la crisis y de los orígenes de la crisis. Es un libro muy interesante porque el documento se remonta a la historia de Venezuela y a la historia del partido para llegar al momento de la crisis. O sea que es un uso político de la metodología de la historia para justificar una conducta o una medida. Ya por aquí vemos la sensibilidad que tenía el personaje hacia esa forma de analizar los acontecimientos. Este documento es de 1951. Este libro fue editado 20 años después, en 1971, solo con el objeto de la divulgación histórica, ¿no? En uno de los tomos de la historia de la Venezuela política contemporánea está explicado la historia de este documento, ¿no? Sí. Su segundo exilio transcurrió mayormente en Panamá, México, Ecuador y Argentina. En este país publica a finales de 1957 el libro Aves de rapiña sobre Venezuela. Por aquí está también. No es el que le sigue a ese, creo que es la otra, la última. He debido ponerlo de primero. El amarillo con. Yo sé que sí lo grabamos allí. ¿No lo tienes? ¿No te pareció? Porque yo recuerdo, o será que fue uno de los que se borró, debe ser uno de los que se borró cuando estábamos corrigiendo, ¿no? Sí, es un amarillo con letras azules, así la portada, sí. No es el de. Ya estuvo. No, es el otro, el de. Sí, si no lo encontraste en la secuencia, no. No está, exactamente, sí. Nosotros sí lo grabamos, pero sí, después lo borramos sin darnos cuenta. Sí. Bueno, fíjate tú, bajo el seudónimo de Norman Duprey, en este libro él es un libro deductivo, no es un libro con soporte documental, sino con deducciones del autor. Cuando Juan Bautista fue hecho preso en 1951, él le tocó compartir calabozo en la cárcel, o sea, el pabellón de la cárcel Modelo, compartirlo con los asesinos de Carlos Delgado, con los enjuiciados por el asesinato de Carlos Delgado Chalbó. Y él escuchó versiones de ellos, personas de muy bajo nivel intelectual, pero que habían sido, digamos, utilizadas en el suceso, y de ahí se deducía algún tipo de manipulación o de estímulo por parte de sectores del capital petrolero británico. De hecho, la casa donde asesinan a Delgado Chalbó, allá en Las Mercedes, era propiedad de Antonio Aranguren, un accionista de la Shell, venezolano, accionista de la Shell. Y él fue enjuiciado, Antonio Aranguren fue enjuiciado y murió en prisión. Digamos que no es el único elemento, ¿no? Hay varios elementos, como la presencia en Venezuela de Sir Raymond Smith, jefe de los servicios de inteligencia de su majestad, ¿no? Y entonces, de manera deductiva, Juan Bautista produce este libro insinuando la eventual participación del capital petrolero británico. Pero claro, era un tema tan delicado que él prefirió publicarlo con seudónimo. Fortuitamente, el libro aparece en Buenos Aires en diciembre de 1957 y con pocas posibilidades de circular en Venezuela. Pero en enero de 1958 es derrocada la dictadura y por supuesto que los editores argentinos inmediatamente exportaron todo el tiraje del libro para Venezuela, y aquí en Venezuela se convirtió en un bestseller, ¿no?
Luego tuvo 2 ediciones más en ese mismo año 58, una en abril y otra en agosto. Pero nunca revelaron el verdadero autor. ¿Ah, no? Años después, en 1972 fue que... Ah, claro. En 1972 apareció la 4ª edición del libro y fue cuando se reveló la identidad del autor. Sí. En 1958 retornó a Venezuela y reinició sus estudios superiores, esta vez en la Universidad de Santa María, egresando en 1960 con el título de abogado y en 1963 como doctor en Derecho. Fíjate que él había abandonado los estudios en 1931, recién los reinició en 1959, ya apartado de la actividad política. Aún así, en la elección de diciembre de 1958, él respaldó la candidatura de Wolfgang Larrazábal y participó en algunos actos de campaña en el estado Zulia, ¿no? Pero fue una participación limitada, pues, en realidad, ¿no? Luego, una vez que se graduó de abogado, él ingresó como docente en la Universidad de Santa María. O sea, Marco, ¿sí? Disculpa. Ajá. Desde ese desencuentro del 51... ¿ya fue imposible recomponer la relación política con los...? Sí, y tiene mucho que ver con la lápida que yo estoy levantándole al personaje, ¿no? Sí, no, te puedo señalar, adelantándome un poquito, que cada vez que en el PCB había algún tipo de disidencia, buscaban a Juan Bautista para la eventualidad de que los dirigiera. Los únicos que no lo hicieron fueron los del MAS, porque digamos que ya esto iba en una dirección opuesta a lo que podía representar Juan Bautista. Pero cuando Douglas Bravo se fue al partido en el 66, se reunió con Juan Bautista. No llegaron a acuerdos, pero ajá. Y cuando García Ponce se salió en el 74, también. Y en el año 85 todavía, ya estando Juan Bautista en una edad muy avanzada, Radamés Larrazábal lo buscó y Juan Bautista aceptó en el 93 ser postulado por un pequeño partido que formaba parte del chiripero que apoyaba a Caldera, ¿no? Claro, sin salir electo, ¿no? Pero siempre hubo, bueno, no solamente eso, cuando se produce la División de Acción Democrática en 1960, cuando el MIR, también Américo Martín y Domingo Alberto Rangel y Sáenz Meria se reúnen con Rolito Martínez y con Juan Bautista, también explorando la posibilidad de un eventual ingreso de ellos al MIR a nivel de dirección. Que por cierto, esto, aquí estoy haciendo una digresión, ¿no? Pero este contacto de los fundadores del MIR con los disidentes del PCB, de 10 años después, produjo un documento muy interesante que aparece publicado en el tomo 12 de la historia de la Venezuela política contemporánea, donde ellos hacen un análisis de lo que representaba el surgimiento del MIR como herramienta que permitía liberar a las masas de la dirección reformista de Acción Democrática. Ellos todavía la consideraban reformista en aquel momento, ¿no? Y toman la decisión, y así lo plasman en el documento, de no ingresar Rolito Martínez y Juan Bautista Fuenmayor al movimiento de izquierda revolucionaria para no perturbar las relaciones del MIR con el PCB. Sin embargo, le recomiendan a sus seguidores que ingresen al MIR y que fortalezcan esa opción política, ¿no? Sí. Pero lo que tú dices es cierto. Te cuento como anécdota que en el año 2005, cuando se conmemoró el centenario del nacimiento de Juan Bautista Fuenmayor, hicimos varios eventos en el país. Yo me encontraba en Nueva York en ese momento, pero yo viajé a Caracas expresamente para participar en esos eventos, ¿no? Y yo tuve oportunidad de plantearle al presidente del Partido Comunista de Venezuela, que era Jerónimo Carrera, y que era un gran admirador de Juan Bautista, y una de las personas que más lamentaba la salida de Juan Bautista del partido, la posibilidad de una rehabilitación de Juan Bautista en el seno del partido, en el mismo estilo de como lo hacía el Partido Comunista Soviético, ¿no? Y Jerónimo no se atrevió, me dijo expresamente, mira, lo que pasa es que déjame pensarlo bien porque no quiero dar un paso en falso. Wow, 100 años de... Lo otro que es fácilmente verificable en la hemeroteca es que el nombre de Juan Bautista no era mencionado en Tribuna Popular hasta que no falleció Gustavo Machado. A partir de 1983 uno ve que en Tribuna Popular hay menciones históricas retrospectivas, ¿no? Incluso cuando Juan Bautista murió, el PCB mandó una corona y publicó un acuerdo, pero la relación política sí es verdad que no fue posible recomponerla más nunca, ¿no? Sí, efectivamente.
Bueno, fíjate tú, en la Universidad de Santa María, él se dedica a las cátedras de Derecho Constitucional, recordemos que fue corredactor de la Constitución del 47, Economía Política, bueno, su carácter marxista hacía imposible que se desvinculara de esta disciplina, ¿no? Y Filosofía del Derecho, bueno, fíjate tú que ya desde que él se graduó de bachiller, ya tenía esas inquietudes por la teoría. De hecho, hay otra anécdota adicional, que es que cuando Joseph Confeder, el delegado de la Internacional Comunista, que trajo el primer manifiesto en mayo de 1930, en abril en realidad, porque estaba fechado el 1 de mayo, en 1931, cuando Confeder se reunió con el grupo de jóvenes que se habían involucrado en las primeras células, se dio cuenta de que el que más destacaba por los problemas teóricos era Juan Bautista, y hasta le puso un sobrenombre, el teorético. Eso aparece por allí en uno de los libros, ¿no? Sí. Yo lo mencioné en una oportunidad en el Tribunal Supremo de Justicia cuando se bautizó un libro homenaje que se llama Filosofía del Derecho y otros temas, ¿no? Es un libro homenaje a Juan Bautista Fuenmayor. Esto fue a propósito del centenario, en el 2005, ¿no? Sí. Bueno, luego en la misma Universidad de Santa María ocupó los cargos de secretario del 62 al 72, vicerrector del 72 al 77 y rector del 77 al 89. Aquí hay que hacer una acotación, ¿no? Él participó como docente en los primeros cursos de posgrado en Historia en la Universidad Central de Venezuela entre 1974 y 1979, así como en los cursos de posgrado de la Universidad de Santa María del 80 al 87. La acotación aquí es que Juan Bautista siempre utilizó su condición en el seno de la Universidad de Santa María para tratar de aprovechar la infraestructura de la universidad para el respaldo de las causas democráticas y progresistas, y para tratar de abrir espacios para el debate en el seno de la academia, y sobre todo el debate en función de lo que él creía, que era, en realidad, él nunca abjuró de su condición de comunista, pues eso sí fue algo que lo mantuvo hasta el final y que le ha sido reconocido incluso por adversarios, ¿no? Esto no fue gratuito. En realidad, esta postura de Juan Bautista de incorporar a la universidad a personas de pensamiento avanzado, el caso de Mazazabala o el caso de Federico Brito Figueroa, el desarrollo de la dirección de estudios para graduados en humanidades y ciencias sociales bajo la dirección de Brito Figueroa, pues todo esto fueron cosas que lo hicieron entrar en contradicción con sectores del capital privado que sostenía la universidad. Pues, o sea, digamos que él intentó abrirse espacio, y no individualmente, sino en equipo, ¿no? Yo tuve el privilegio en la primera etapa de mi vida, que era la última de la vida de Juan Bautista, tuve el privilegio de participar en ese proceso, ¿no? Y de nutrirme de ese proceso, ¿no? Pero realmente, pues, el conflicto que originó la salida nuestra de la universidad, pues, es una demostración, pues, de las limitaciones que se producen cuando se intenta un desarrollo de estas características en una institución de las características de las universidades privadas en Venezuela, ¿no? He conocido casos parecidos en otras instituciones, ¿no? Sí. Por cierto, aquí señalé que el 19 de mayo de 1988, la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia firme, frustró un intento por desplazarlo del rectorado de la Universidad de Santa María. Esta fue la sentencia que lo declaró él como legítimo rector de la Universidad de Santa María cuando se produjo una dualidad en el equipo rectoral, pero aún así, pues, un año después, pues, se produjo la salida nuestra definitiva de la universidad. Digamos que éramos un equipo que formábamos Juan Bautista Fuenmayor, Federico Brito Figueroa, Luis Fuenmayor Toro, estaba involucrado en esto también, y bueno, digamos que ya todo esto es material para seguir estudiando, continuar el debate y aprender de la experiencia, ¿no? En 1991 recibió el Premio Nacional de Historia Francisco González Guinán, otorgado por la Academia Nacional de la Historia. Esto fue lo que señalaba previo, antes de la conferencia, ¿no? En el sentido de que cualquier cuestionamiento que el adversario pretenda hacerle
a la obra magna de Juan Bautista, a sus 20 tomos de la historia de la Venezuela política contemporánea, pues mira, obtuvo un reconocimiento de los propios, de la institución más emblemática y representativa del adversario, ¿no? Como es la Academia de la Historia. En 1995 recibió la Orden del Libertador en el grado de gran oficial. Esto fue con motivo de sus 90 años de edad, durante el segundo gobierno de Rafael Caldera, ¿no? Y el 1 de marzo de 1996 fue registrada la Fundación Juan Bautista Fuenmayor con el objeto de custodiar y divulgar su biblioteca archivo. Bueno, esta es la tarea en la cual estamos involucrados actualmente, pues. Sí. Publicó, entre otros títulos, Principios de Economía Política, por aquí lo vi, por aquí lo teníamos hace ratico, el azul. Historia de la Filosofía del Derecho, 20 años de política, teoría del Estado y del Derecho, que es su tesis doctoral, y los 20 tomos que componen su historia de la Venezuela política contemporánea. Bueno, mira, su bibliografía directa es bastante extensa, ¿no? Se inicia con este es el Principio de Economía Política. Es un libro de texto, pero muy vendido y muy utilizado, porque tanto en la Universidad Central como en la Universidad Católica y en la Universidad de Santa María siempre lo exponen como paradigma de lo que es la economía política marxista en Venezuela. Sí. Su bibliografía se inicia con la tesina aquella para graduarse de bachiller, es El animal y el hombre. Muchos de sus discursos han sido editados, como Venezuela de marcha hacia la democracia. Este fue un discurso que él pronunció en el estado Zulia, siendo secretario general del PCB en el año 42. Petróleo, base del futuro bienestar de la patria, ese también es otro discurso de esa época. Yo he tenido dificultades para reunir tan vasta bibliografía, pero he logrado avanzar bastante, ¿no? Aquí tiene una obra conjunta con Rodolfo Quintero, que se llama Luchemos por nuestro petróleo, también de esa misma época, del 43. Aquí hay otro que se llama El papel de la clase obrera y de los comunistas en la etapa actual. Esto se editó en 1945, es una compilación de artículos publicados en el periódico Aquí Está, en la coyuntura de la derrota del fascismo, ¿no? Entonces era como plantearse qué era lo que le correspondía sí, esto es el último año de Medina, justamente al final de la guerra. Exacto. Sí. Con Gustavo Machado publicó un libro llamado, un folleto, que se llama La religión y el comunismo. Estos son los discursos que produjeron los dos diputados comunistas en la Asamblea Nacional Constituyente de 1946, referidos a un debate sobre si se invocaba a Dios en el preámbulo de la Constitución, y otro referido al tratamiento que había que darle en la Constitución al patronato eclesiástico, ¿no? Entonces, esos dos debates están reflejados en este folleto. Sí, luego viene el ya mencionado Aves de Rapiña sobre Venezuela, que ese es uno de los más polémicos de todos, ¿no? Sobre la muerte de Delgado Chalbón. Sobre esto me tocará disertar esta semana, este jueves, en el Centro Nacional de la Historia, ¿no? Ahí conseguimos la portada. Ya lo encontraste. De las aves. Bueno, no. Este es un libro apócrifo. Sí, señor. Este se llama Huyen las aves de rapiña. Lo publicó Miguel Ángel Capriles en 1961 y se robó el seudónimo de Norman Duprey con el objeto de venderlo. Y el título casi... Y el título, tú sabes, parecido. Exactamente. Para montarse en la ola. Sí, para vender, exactamente. Es una edición bilingüe, por cierto. Bueno, pero vale la aclaratoria, ¿no? Sí. A Norman Duprey él le agregó aquí una D, porque el Norman de Juan Bautista es Norman, termina en N, y este es Norman, termina en D. Entonces... Sí, cómo no. Y entonces, claro, el texto del libro es otra cosa, ¿no? Es una denuncia, es como un refrito de las denuncias que se hacían contra Vallenilla Lange, Vera Páez, todos estos personeros del perejimelismo, ¿no? Sí, correcto. Y entonces, yo sí tengo que buscarlo. Yo publiqué un artículo aclarando esa situación, esa confusión. Sí. Pero bien bueno. Este sí es el libro. Creo que es la segunda edición, la de abril, sí. Norman, perdón, yo me equivoqué en algo. La D es la de Juan Bautista. Y Capriles le quitó la D y le puso una exactamente. Un presunto periodista norteamericano, ¿no?
Sí. Ya la aclaratoria nada más es muy interesante. Por supuesto, sí. Economía política. Esto es un folleto que es como el previo al libro Principios de Economía Política, ¿no? Al grande, ¿no? Al otro. Diversas direcciones filosóficas. Este fue algo así como que la primera versión de un libro que después se llamó Historia de la Filosofía del Derecho, ¿no? Aquí está Principios de Economía Política, que ya lo mencionamos. 20 años de política. 20 años de política fue el primer intento de Juan Bautista por testimoniar su participación en la vida política venezolana, ¿no? Germán Carrera Lama lo llama despectivamente las memorias de Juan Bautista Fuenmayor, ¿no? Bueno, sí tiene mucho de testimonial, pero inclusive algunos fragmentos de la autobiografía inédita están en este libro, pero es mucho más que eso, pues, porque aun cuando no está hecho con un respaldo documental como el que sí tienen los 20 tomos, es un libro de historia, o sea, no solamente de testimonio, sino de análisis de los acontecimientos que se señalan allí, pues. Sí. Teoría del Estado y del Derecho. Esta fue su tesis para optar al título de doctor en Derecho. Él se acogió al artículo 164, creo que era, de la Ley de Universidades de 1958, cuando no estaban desarrollados los cursos de posgrado en Venezuela. Y entonces se establecía que quien obtuviese un título de licenciado, con la presentación de una tesis que fuera arbitrada por un jurado calificado, pues se optaba al título de doctor en la respectiva especialidad. Curiosamente, Juan Bautista, para el momento en que presentó esa tesis, era el secretario de la universidad. Entonces, claro, se sometió al jurado respectivo, pero cuando le fueron a otorgar el título, para que él no firmara su propio título, se nombró un secretario accidental, que fue César Balestrini, ¿no? Sí. Ya esto forma parte de la crítica interna, de los documentos, ¿no? Sí. Sí. Historia de la filosofía del derecho, ya lo mencioné, este es un libro de texto que él hizo para su cátedra de filosofía del derecho, ¿no? Y bueno, por supuesto, como toda la obra de él, determinada por su formación marxista que viene del Castillo de Puerto Cabello y todos los desarrollos posteriores, ¿no? Sí. Con Ricardo Martínez, él publicó un folleto en 1900, se editó en el 74, pero creo que este documento se había producido en el 73. Se llama La guerra petrolera estremece al mundo. Es con motivo de la crisis, claro. de la crisis de la guerra del Yom Kippur, ¿no? De la crisis cuando el embargo petrolero árabe a los Estados Unidos, y es como un análisis de la política petrolera de Rafael Caldera con la cual ellos se identificaron porque la contrastaban con la política de los gobiernos de Acción Democrática, que consideraban más comprometida con el capital transnacional, ¿no? Entonces siempre esas contradicciones interburguesas pues, también penetran en los sectores revolucionarios, ¿no? De una u otra manera, ¿no? Introducción a la metodología de las ciencias sociales. Este es un cuaderno que se publicó en la Universidad de Santa María en 1981 y que para mi sorpresa yo lo descubrí después de fallecido el personaje, de verdad que no. Creo que fue un cuaderno de trabajo que se hizo para los cursos de posgrado en Historia y en Humanidades que dirigía Federico Brito Figueroa. Sí. La difusión de las ideas socialistas en las cárceles gomecistas, Castillo de Puerto Cabello en 1929, editado por la Universidad de Santa María en 1982. Esta fue una conferencia que él dictó en el Castillo de Puerto Cabello cuando estaban bajo la tutela de Pío Tamayo, ¿no? A él le encargaron, el mismo Pío Tamayo le encargó y lo auxilió, ¿no? Para que dictara una conferencia frente a los demás presos con el objeto de apoyar la formación que se les estaba dando, ¿no? Curiosamente, esta conferencia, esto es anecdótico, pero bueno, salvo el documento, estaba hecha en un papel que era el único al que ellos tenían acceso allá, ¿no? Era como un papel cebolla, no sé, y bueno, y escrita a mano, ¿no? Bueno, alguien de los presos o de los carceleros, no lo tengo claro, alguien salvó el documento, lo transcribió y cuando ellos salieron de la cárcel se lo entregaron a Juan Bautista, a máquina. Bueno, y entonces esto fue en el año 34, 36, algo así, ¿no? Exacto, cuando él salió de la Baja. Y en el año 82 Federico Brito Figueroa se enteró de la existencia de ese documento y se lo quitó y publicó el folleto
Sí. El texto de esta conferencia, y tomado de este folleto, está reproducido en el pensamiento político venezolano del siglo XX. Que estábamos hablando, sí, cómo no. No, ese tenemos que buscarlo para la biblioteca de aquí del centro, porque allí está el libro de que Alexander Molino promociona mucho, La verdadera situación de Venezuela. Está allí en el pensamiento, pues, sí. Y una gran cantidad de joyas, el del asalto, bueno, ya digamos, nos desviamos del tema de la conferencia, pero es una fuente de la cual no se puede prescindir. Pues. Claro. Sí. La descomposición del sistema colonial mundial. En realidad, este es un folleto que publicó la Universidad de Santa María, pero es la introducción al tomo 9 de la historia de la Venezuela política contemporánea, que trata sobre justamente la post-segunda guerra mundial, cuando los imperios coloniales francés y británico se desmantelan, pues, justamente por influencia del imperialismo americano que desplazaba a esas potencias, y en algún modo en coincidencia con la política de la Unión Soviética por la liberación de los pueblos. Entonces, todo esto se hizo muy evidente cuando la crisis de Suez, sobre todo en el año 56. ¿No? Sí. La Constitución de 1953 y su análisis también es un capítulo de uno de los tomos de la historia, ¿no? Que se editó aparte. Y la obra magna, la historia de la Venezuela política contemporánea, 1899-1969, 20 tomos, 10.000 páginas. Bueno, mira, sin prejuzgar sobre el contenido de la obra, es el marxista venezolano con mayor obra escrita. Eso es lo que yo he logrado establecer hasta ahora, pues en volumen, pues, sin ponernos a discutir sobre otras cosas. Bueno, mira, como ya les dije quién era el personaje, ahora sí vamos a comenzar el tema de la conferencia, ¿no? Lo que pasa es que esto está más enredado, aquí ya va. Aquí es que yo tengo aquí las biografías que yo mandé a la Wikipedia, que le mandé sí. Ya va. Aquí estamos. Ajá, bueno, vamos a tratar de hacerlo cortico. Juan Bautista Fuenmayor y la interpretación marxista del siglo XX venezolano. Aquí sí voy a leer para avanzar más rápido, ¿no? Y voy a comentar menos. Pero dale. Ya está suficientemente documentado que el primer diagnóstico pretendidamente marxista que se formuló con finalidad política operativa acerca del estado de desarrollo de la sociedad venezolana en la tercera década del siglo XX lo constituye el texto La verdadera situación de Venezuela, publicado en La Habana en 1925 por Gustavo Machado y Salvador de la Plaza, y sobre el cual tuvimos oportunidad de tener una nutritiva discusión aquí en este escenario, ¿no? Del Centro de Estudios para la Democracia Socialista. Pero en lo que respecta a la visión retrospectiva de la historia de Venezuela, intentando usar las herramientas aportadas por el materialismo histórico, la obra de Carlos Irazábal, Hacia la democracia, contribución al estudio de la historia económico, político, social de Venezuela, publicada en México en 1939, constituye el inicio de la producción historiográfica marxista en nuestro país. Posteriormente, personajes tales como Miguel Acosta Sáenz, Germán Carrera Dama, Salvador de la Plaza, Rodolfo Quintero y el chileno de origen argentino exiliado en Venezuela, Luis Vitale, entre otros, se dedicaron al estudio científico de la historia venezolana con muy importantes aportes, sin dejar de señalar que Germán Carrera Damas es el único historiador profesional entre los antes mencionados. Sin embargo, es con la aparición de los primeros volúmenes de la historia económica y social de Venezuela, publicados por Federico Brito Figueroa, en el segundo lustro de la década de los años 60, cuando la historiografía marxista venezolana de alguna manera se alarga los pantalones, al convertirse en material de discusión y debate académico en las instituciones de educación superior, además de servir como objeto de estudio en la formación de los militantes revolucionarios. Es bajo este panorama que surge la historia de la Venezuela política contemporánea. 1899-1969. Bueno. Sí. Por aquí teníamos el primer tomo y aquí tenemos el tomo 20, ¿no? Justamente. Sí. 10.000 páginas en 20 tomos, editados por su autor a sus propias expensas,
entre 1975 y 1993. Aquí voy a hacer una pequeña digresión, y es que cada uno de esos tomos, apartando el contenido, las características tipográficas y físicas del volumen, o sea, el tipo de papel, el empastado, todo eso, cada uno de esos tomos refleja un momento de la historia de Venezuela en estos 18 años, del 75 al 93. Como el autor lo editó a sus propias expensas, pues la capacidad económica del autor está reflejada en cada uno de esos tomos. Hay unos tomos muy pesados con un papel de altísima calidad que después de 50 años no se ha corrompido, y hay unos tomos que parecen una esponjita de los livianos porque están hechos con lo más barato que se consiguió en el momento en que se editaron, ¿no? De manera que ya nada más que el tomo físico es una fuente para la biografía del personaje y para la historia general del país, ¿no? Sí. Mira, la obra se abre con un epígrafe donde afirma que, abro comillas, pretende interpretar la historia contemporánea de Venezuela conforme a la metodología del materialismo histórico. Y en su preámbulo ratifica que es abro comillas nuevamente, intento de análisis de nuestra historia reciente teniendo siempre como norte la única metodología científica que en esta materia puede dar frutos positivos y presentar los hechos narrados dentro de las circunstancias que los determinaron. Bueno, aquí tenemos a un marxista de los primeros tiempos, ¿no? formado, o sea, que en su temprana juventud descubrió las leyes que rigen la vida y el universo y la historia, y por lo tanto a las cuales hay que someterse para tener éxito en lo que se proponga, ¿no? Más adelante deja claramente establecido que se encuentra afiliado a la filosofía que considera, abro comillas nuevamente, la existencia de leyes que rigen el acontecer de las naciones, tan ineluctables como pueden serlo las leyes de la propia naturaleza física del universo. Con eso está dicho todo. Para concluir afirmando enfáticamente que la historia es también una ciencia cuyo objeto es enseñar a los hombres a predecir el futuro de la humanidad y a utilizar las leyes que rigen los procesos sociales para acelerar el curso de los acontecimientos. Con este criterio y con otros semejantes que tienen su sustrato en la lucha de intereses entre las diversas clases sociales, es con el que nosotros miramos y estudiamos la historia. El tema que trataremos hoy, referido a la interpretación que nuestro autor hace del segmento de la historia en el cual participó, ha sido anteriormente tratado por separado por los profesores Ángel García González y Pedro Figueroa Guerrero, pero estos se refieren fundamentalmente al libro 20 años de política. Nosotros pretendemos aproximarnos a la visión que Juan Bautista Fuenmayor nos legó en su magna obra, Historia de la Venezuela Política Contemporánea, 1899-1969. En primer lugar, esta obra trasciende a la vida política del autor. No es arbitrario el inicio de 1899. El autor considera que es en este momento cuando el imperialismo estadounidense arriba a nuestras playas. El laudo de París y los protocolos de Washington son indicadores del desplazamiento que sufren las potencias europeas en estas tierras. No olvidemos que nuestra patria surgió en 1830 prácticamente como un protectorado británico. Aún así, Fuenmayor considera que al iniciar su narrativa, Venezuela vive la era prepetrolera, extendida hasta 1922, cuando señala el comienzo de la era del petróleo, en la cual se desarrollará su vida política. Sí. Bueno, fíjate tú, lo que él llama la era prepetrolera es el tomo 1 de la historia. Y la era del petróleo son los 19 tomos restantes. Entonces, es lo que determina pues la visión del autor, ¿no? Al respecto señala que, abro comillas, a partir de Juan Vicente Gómez y de la penetración del capital petrolero en Venezuela,
La contienda política está sometida y regimentada por magnates ajenos a nuestro país, que desde fuera mueven todos los hilos del diario acontecer venezolano, en lo político, en lo cultural, en lo moral, en las costumbres, en una palabra, en todo, porque Venezuela es ahora feudo exclusivo de los inversionistas extranjeros. Bueno, no sé, quizás si matizamos esto de feudo exclusivo, hoy en día seguimos sometidos a lo que se decida en las controversias interimperialistas y entre el capital transnacional. Y, bueno, hoy en día, en este momento, lo estamos viviendo más crudamente que nunca, ¿no? En los últimos años, ¿no? Sí. Aun cuando desde las primeras líneas de su texto el autor se disculpa por no ser un historiador profesional, sino solo un aficionado textual, esto no es óbice para buscar constantemente explicaciones en el pasado, estableciendo relaciones de causa-efecto fundamentadas en su concepción marxista de la vida social. Sin embargo, siendo esta una obra de madurez, su marxismo se mantiene condicionado por lo que podríamos llamar su capítulo fundacional, el primer acercamiento de los venezolanos residentes en el interior de Venezuela, de la Venezuela comecista, con las ideas sociales avanzadas provenientes del exterior. Sí, esto, bueno, creo que todos hemos vivido ese proceso, o sea, digamos, lo que aprendimos en nuestra adolescencia, en nuestra primera juventud, en la madurez necesariamente brota a la superficie constantemente, ¿no? Por mucho que uno supere los aprendizajes y los madures y los matices, bueno, creo que en el caso de nuestro autor eso es fundamental, pues por supuesto que las vivencias de la vida lo hicieron reformular gran cantidad de conceptos y gran cantidad de cosas, pero ese capítulo fundacional también afirmar. Exactamente, también nos afirma, es así. En la medida en que se avanza en la lectura de esta obra, se evidencia el interés por respaldar documentalmente el testimonio de su actuación y los sucesos que presenció. Aquí podríamos decir, y no peyorativamente, ¿no?, que la verdad que fue bastante, pero bastante positivista, ¿no? Al contrario que en la obra 20 años de política, y esto donde digamos, la polémica es fundamentalmente lo que yo pienso y cómo lo veo y cómo lo aprendí y por qué lo considero así. Aquí él está preocupado por respaldar cada afirmación con un documento presente, ¿no? y cuando no lo tiene presente hace la reserva de que, bueno, de que tiene esa limitación. Sí, por eso que digo, esta obra es muy documental, mientras que la otra es muy testimonial, ¿no? Sí. Pero siempre destacando que el nivel acontecial de la narrativa está determinado por las causas profundas que deciden en función de las contradicciones sociales, las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Sí, en verdad que él hace una narración en muchos casos meramente acontecial, le echa un cuento, ¿no? Pero él siempre está constantemente señalando que esa no es la causalidad de los acontecimientos, ¿no? Que en realidad el comportamiento de los personajes pues es una forma de divulgar, de penetrar, de manifestar lo que ocurrió, pero la comprensión del acontecimiento tiene que ir siempre a, no sé, lo que Bradel llamaba, no lo cito, pero Bradel llamaba la larga duración, ¿no? Que siempre hay, Fernando Bradel, ¿no? Sí, exacto. Siempre hay un sustrato que determina todo lo que pasa en la superficie, ¿no? Exactamente. Sí. Aplicando estos conceptos es como clasifica a Cipriano Castro y a Juan Vicente Gómez como representantes del absolutismo político, sistema de dominación proveniente de las relaciones feudales preexistentes en el país. Claro, él sí se somete mucho al esquema unilineal de evolución. Incluso él le hace observaciones a cierta historiografía que considera que el absolutismo político vino con Guzmán Blanco. Él considera que no, que vino fue con Castro y con Gómez, que Guzmán intentó imponerlo, pero que las condiciones del estado de desarrollo de las fuerzas productivas en aquel momento, siglo XIX, pues no permitieron un desarrollo de la estructura del absoluto. O sea, adaptando el esquema marxista clásico eurocéntrico, ¿no?,
a la realidad venezolana, ¿no? A la condición venezolana. Luego vienen los que denomina gobiernos de la burguesía sin apoyo de las masas, que es como clasifica a López Contreras y a Medina Angarita. Es en este periodo cuando se consolida el modelo económico rentista y se reformulan las relaciones del Estado venezolano con las empresas petroleras. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, la reforma petrolera generó contradicciones que desembocaron en el establecimiento de un gobierno burgués nacional revolucionario con amplio apoyo de las masas. Es la primera experiencia de democracia representativa con elecciones universales directas y secretas, ¿no? Como lo es el trienio ADECO de 1945 al 48. Él considera a la década de la dictadura militar como una especie de accidente histórico, ¿no? Que continúa el proceso de modernización del capitalismo en Venezuela como por una vía autoritaria, producto de las contradicciones, tanto el golpe del 45 como el golpe del 48 y el asesinato del Gaucho Alboy, incluso hasta el fraude del 52, la caída de Pérez Jiménez, todo determinado por las contradicciones interimperialistas reflejadas en las contradicciones sociales entre las diversas clases sociales en Venezuela, siempre buscando esa explicación. Estos gobiernos de la burguesía con apoyo de las masas son los que se consolidan a partir de 1958 y él detiene su narrativa cuando Raúl Leoni le entrega a Rafael Caldera y él considera que, digamos que el país pasa a otra etapa porque es derrotada la guerrilla, es derrotada la conspiración de derecha, se consolida la democracia representativa, el régimen de democracia representativa, el cual él, denunciándolo, le hace algunos reconocimientos. Él por lo menos dice por allí en una parte que sin ninguna mezquindad, pues Betancur y Pérez Alfonso fueron sus adversarios políticos, pero bueno, que él reconoce que el surgimiento de la OPP es algo que avanza en la dirección correcta, ¿no? Sin embargo, poco antes de culminar la publicación de esta historia, se produce la caída de Europa Oriental, primero en el año 89 y posteriormente de la Unión Soviética en el año 91. Y claro, a una edad avanzada como la que él tiene, ya es difícil como que reformular todo lo que él ha venido desarrollando, ¿no? Y en ese sentido, él da una explicación, da dos. Una primero en este tomo 18, por eso es que lo elegí, ¿no? Sí. En este tomo, que es el antepenúltimo de la obra, sí dice: nos encontramos ya en las vecindades del momento en que debemos finalizar el trabajo que nos habíamos propuesto cuando iniciamos la investigación relativa a los primeros 70 años del siglo XX venezolano. Apenas nos faltan 2 tomos más por escribir, y cuando ya nos encontramos al final también de nuestra propia vida sobre la superficie de nuestro planeta, pues nos hallamos en 1991 y a 86 años de vida, en gran parte dedicada a la lucha en favor de los más puros intereses de nuestra patria, ¿no? Ya aquí está preparando la despedida, pero finalmente, cuando publica el tomo 20 y todo este proceso del que estamos hablando a nivel universal se ha consolidado, él hace una acotación, ¿no? Que es la siguiente, ¿no? Es de advertir que cuando lo anteriormente dicho fue escrito, se refiere a los 20 tomos, no se habían producido aún las graves transformaciones políticas en lo que fue la Unión Soviética ni en los países de la Europa Oriental, y ni siquiera se barruntaba que semejante cosa pudiera ocurrir. Por tanto, los vaticinios que allí se hicieron, en los 20 tomos se referían exclusivamente a Venezuela y eran fruto de los análisis realizados por el autor desde el punto de vista sociológico y político conforme todo lo conocido hasta entonces. Ahora vienen otras categorías de análisis que quedarán para... ¿Qué año es ese? Esto, 93. Pero esto fue escrito, sí, ya en el 91 cayó la Unión Soviética, sí, y en el 93 ya, bueno, él terminó de escribir su obra con sus concepciones, consciente de la revisión que estaban sufriendo sus concepciones en ese momento, pero ya, exacto, nos deja esa aclaratoria para el testimonio. Como anécdota les puedo contar
experiencia personal mía, que el 19 de agosto de 1991, cuando se produjo el golpe de Estado en la Unión Soviética, el golpe contra Gorbachev, 5 meses antes de la disolución definitiva de la URSS, en diciembre del 91, cuando se produjo ese golpe, yo fui a hacerle una visita, fortuitamente, yo no lo había planificado, pero bueno, era muy afortunado hacerle la visita en ese momento, a ver qué comentaba, ¿no? Bueno, en ese momento acaba de ser publicado este tomo, el 18. Me regaló mi ejemplar. Pues que yo fui a buscarle, el motivo de la visita era ese, buscar mi ejemplar, ¿no? De ese tomo que yo sabía que acababa de aparecer. Y entonces me le puse he debido traerlo, me lo dedicó para mi sobrino, tú sabes, historiador, Marco Fomento, 10 Caracas, 19 de agosto de 1991, día de la Segunda Revolución Soviética. ¿Qué tal? Ese mismo día, o sea, yo lo encontré eufórico ese día, ¿no? Yo sabía que el ejército rojo no lo iban a poder corromper, ¿no? Así. Qué bueno, qué bueno. No, bueno, ya al día siguiente ya sabemos lo que pasa. Sí, exactamente. Sí, claro. De la rectificación, sí. Bueno, mira, humildemente me someto al escrutinio de los oyentes, ¿no? Sabemos que fueron más las cosas que quedaron por decir que las dichas. Es un privilegio escucharte, Marcos, y es lo que uno siempre dice, no porque sea amigo tuyo, sino porque tú eres una persona de saber, de lectura, una persona que saborea las ideas, saborea los autores y conoce muchos intersticios de nuestra historia que uno ni siquiera presume a veces, no solamente por el conocimiento que tienes de documentos y archivos, sino porque tienes esa propensión, esa cualidad de hurgar y de enterarte, a veces sin querer, ¿no? Eso es como una especie de magnetismo que has desarrollado que yo conozco, porque lo he sentido en algunos momentos de mi investigación, ¿no? Bueno, yo te puedo decir lo siguiente. A mí me ha sorprendido gratamente, por supuesto, tu exposición. Y ya veo, Marcos, y lo tengo que decir aquí, que está hecho el trabajo. Está hecho tu trabajo, Marcos. Es decir, lo voy a decir aquí delante de las personas que tú estimas, de tu amiga Jorge. Esta misma exposición es una exposición informada, de calidad, que lo único que te pudiera yo pedir, y eso digamos, por exagerar algunas cosas, es que después de hacer el recorrido de Juan Batista, para que vea a las personas que no lo conocen ni idea tienen de su importancia como venezolano, como ideólogo, como político, organizador y escritor, es que en la segunda parte te detengas un poco más en los aspectos, por ejemplo, doctrinarios y políticos, sí, que van a producir diferencias. Por ejemplo, respecto a los jóvenes de la UNE, a la democracia cristiana, esa es una. También respecto a los comunistas, ese sector de los comunistas de Machado, por ejemplo, eso es importantísimo. Los acercamientos ideológicos al gobierno de Medina Angarita, ¿verdad? Eso es evidente, ¿no? Y creo que con eso, y cierras con qué, a mi modo de ver, cierras con algo que no has tocado ahorita, que sería el broche, y es tu proyecto de el archivo de Juan Bautista Font. O sea, él no lo ha tocado, pero yo sí lo he escuchado y hemos hablado, porque yo estoy en lo mismo, pero con Prieto Figueroa. Es decir, yo le he dicho al país y a las autoridades del ministerio que así como se tomó la decisión política importante, valiente, pertinente, justa, de llevar los restos de Prieto mortales al Panteón, que sean exhumada toda la documentación que él dejó en Biblioteca Nacional para la investigación,
no solamente de Venezuela, sino de América Latina, porque Prieto, como todos sabemos, tiene escritos y reflexiones que van hacia más allá de Venezuela, pero que apuntan en la misma dirección: la educación democrática, la educación pública, la educación para la independencia, la soberanía, el antiimperialismo, y con una concepción socialista que te decía Reinaldo, muy no de ahora, de cuando rompió con Acción Democrática. No, nada de eso, están equivocados. Están equivocados, y eso lo he hablado yo con Marco, y lo he hablado aquí con el amigo, historiador también. Ya en el año 1936 el proyecto de ley, ¿qué propuesta? Proyecto complejo, orgánico, que expone Prieto, es un proyecto que lleva dentro un concepto que es de los socialistas y comunistas europeos más avanzados. Por eso te dije que eso es polémico. Así que yo te felicito, de verdad que ahora sí con más insistencia ya lo tengo. Vine para eso, vine para corroborar lo que yo sé y lo que todo el mundo sabe. Esto mismo, creo que si cierras con todo esto que he dicho de Juan Bautista y con su obra y sus ideas, y escoger 3 o 4 polémicas que te gusten además, ¿no? No porque tenga razón. Además me pareció bien bueno lo que dijiste ahorita. Además a mí me conmovió lo que me dijiste del último tomo. No. Es como verdad que conmueve, ¿no? Es decir, un hombre que llega a los 80 y pico, que ha escrito 10.000 páginas en todo ese poco tomo, y el mundo real va por otro lado, ¿no? Los procesos, es terrible, ¿no? Creo que si abundas, expones alguno de esos aspectos y cierras con lo de la idea de todo esto, para la idea hacer un buen archivo y dejarlo para el país. Es importante, un poco lo que yo planteé para Prieto. Es decir, creo que hay que hacerlo, alguien tiene que hacerlo. Siempre he dicho, y lo voy a decir aquí, no lo va a hacer la derecha, si no lo hubiese hecho ya. Ni Copey ni Adé lo hicieron, y han pasado unos cuantos años del socialismo del siglo XXI, lo que ustedes quieran llamar, o como lo quieran llamar, y hay que hacerlo. Es decir, es más responsabilidad nuestra, legarle a las próximas generaciones, a y a las que vienen. Mire, este es un tremendo venezolano, Juan Bautista Fuenmayor, Luis Beltrán Prieto Figueroa, con perspectiva distinta, pero mire la obra que hicieron, mire cómo amaron este país, mire cómo lo pensaron, mire cómo lo sintieron, mire lo que hicieron, pues cómo sufrieron, vivieron, pues, en otras palabras. Precisamente quería comenzar con esto. ¿Qué hace o qué se hace un archivo? En primer lugar, se recopilan los documentos, se organizan los documentos, se gestionan los documentos para que tú u otros puedan escribir la historia a partir de las fuentes primarias. Y esto es sumamente importante. Entonces, quería comenzar por allí, porque precisamente lo que tú estás haciendo, Marcos, es muy importante, y lo que hizo Juan Bautista Fuenmayor. Porque, como decía Andrés Bello, ¿qué es lo más importante para un historiador? En primer lugar, conocer los hechos. Y para conocer los hechos es importante tener acceso a los documentos. Hay quienes se ponen a escribir categorías, menospreciando, subestimando o ignorando los hechos. Es preferible, incluso, aunque el historiador tenga limitaciones, aquel historiador que escribe con base en los documentos, que aquellos genios que escriben categorías generales desde su escritorio, seguir a donde están las fuentes primarias. Entonces, eso en primer lugar, es el trabajo que tú estás haciendo de organizar un archivo particular, no de cualquier hombre, sino de un hombre invisible. Es hacer visible a un invisible. Y en segundo lugar, Betancourt decía, Jovito Villalba es un cadáver insepulto.
Pero sucede que en el caso de Fuenmayor es más grave, porque está sepultado. Y sacar a la luz, sacar de entre los muertos a un hombre cuyo mensaje es pura vida, porque la vivió intensamente, eso tiene un valor extraordinario y esa debe ser la labor de quien organiza un archivo. No es posible escribir la nueva historia, la historia crítica, la historia insurgente, si no organizamos los archivos, tanto los archivos oficiales como los archivos privados. Y tú decías que la derecha, y es verdad, la derecha no se ha preocupado por los nuestros, pero sí se ha preocupado por los de ellos. Nosotros tenemos acá el archivo de Rómulo Betancourt, y así al lado del de Rómulo Betancourt, aquí tenemos bibliotecas completas, como la de Francisco Herrera Luque, que están muy bien resguardadas. Pero entonces, ¿quién se preocupa por el dolor de los nuestros, por cómo han interpretado la historia de los nuestros? En primer lugar, debería ser el Estado. Bueno, afortunadamente el Estado tuvo ha tenido el acierto de colocar en algunos espacios a gente seria en el área de la historia, en el área del archivo. Pero hay que hacer muchísimo trabajo en eso. Entonces, organizar un archivo privado es un acto heroico. Entonces, en primer lugar, felicitarte por ese esfuerzo que va más allá de tu filiación consanguínea. No es porque tú seas familia, porque entonces sería una obra colectiva y no la es. Es una obra que yo estoy consciente que es una obra de Marcos Quijote de la Mancha contra los molinos de viento. Entonces, quería comenzar por allí, por ese trabajo como archivólogo. Y lo otro es, que es algo muy importante. ¿Qué es un cronista? Un cronista es alguien que vive la historia y tiene la disposición de estar atento a lo que está pasando para escribir sobre eso, recordarlo, para que haya una memoria colectiva. Un cronista, por eso que los cronistas en América fueron tan importantes, los cronistas esos que fueran conquistadores o no, escribieron sobre los hechos, dieron su versión de los hechos, tenían muy buena memoria, casi todos, tan buena memoria que hasta inventaban cosas, que es parte de la memoria, ser capaz de decir, bueno, esto no ocurrió, pero pudo haber sido así. Pero sobre todo es invitar a que haya una memoria colectiva. Si no hay una memoria colectiva, no es posible crear una nueva historia. Creamos unos países que tienen una especie de Alzheimer, donde todo el pasado está olvidado. Entonces, ese segundo trabajo de Juan Bautista Fuenmayor, que tú dices, son unos trabajos de recopilación de documentos. Sí, pero es que si no los hubiese recopilado Juan Bautista Fuenmayor, no los hubiese recopilado nadie, porque Juan Bautista Fuenmayor hizo un poco lo que hizo John Reed cuando escribió Los 10 días que estremecieron el mundo. Esa cantidad de afiches, documentos que él estaba enloquecido, escogiendo y seleccionando para escribir esa gran obra. Si no hubiese recopilado John Reed, hubiesen estado olvidados. Ese fue el trabajo que hizo Juan Bautista Fuenmayor en esos 20 tomos. Hoy podemos escribir una historia de Venezuela que pueda servir de contrapeso a Venezuela Política y Petróleo, por ejemplo, porque tenemos un Juan Bautista Fuenmayor. Es decir, esos tomos de documentación son fundamentales para nosotros poder reconstruir la historia de Venezuela. Y lo otro, que también es muy importante, es que esos fueron años donde la idea del comunismo, desde la creación de la Tercera Internacional en tiempo de Lenin y de Trotsky, esos fueron años donde la disputa entre un modelo civilizatorio capitalista e imperialista contra otro modelo civilizatorio comunista en todas sus vertientes tenía una gran fuerza. Una fuerza enorme, que ahora no vemos. Ahora pareciera que no hay contrapeso. Tenemos por un lado el capitalismo, el imperialismo y otras versiones, otras cosas. Pero esa polémica donde teníamos de un lado, durante buena parte, a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la Tercera Internacional,
por lo menos hasta el 43, cuando fue disuelta, y luego la Unión Soviética, y por otro lado, la emergencia de la República Popular China, juega un papel importante. Entonces, eso es importante rescatarlo, porque era el famoso, el maravilloso tiempo de las grandes utopías, en el más hermoso sentido de la palabra, porque utopía quiere decir el no lugar, pero el no lugar de lo que puede existir. Entonces, que nosotros podamos estudiar con Juan Bautista Fuenmayor ese trabajo, esa confrontación, a mí me parece fundamental. Solo dos preguntas para ti, que eres una persona que tiene esta característica que a mí me parece fundamental. Hay mucho intelectual solo de, bueno, pues hay varios tipos de intelectuales. Un intelectual de esos que se sientan y meditan y creen que por la meditación te sientas así, meditas y te salen las ideas, ¿no? El intelectual de inspiración. Y hay otro tipo de intelectual que es el que se pone a investigar con los libros. Eso implica mucho trabajo, mucho esfuerzo. Creo que aquí tenemos en Venezuela, hemos tenido unos grandes, comenzando por Bello, por Andrés Bello, que hizo un trabajo de mucha investigación en otro campo, sobre todo en el campo de Derecho Público Internacional, que es muy importante. Pero hay una característica del verdadero historiador, desde mi punto de vista, aquel que vivencia, que vive los hechos, y los recuerda porque los vive, porque ¿qué es lo que uno recuerda? Lo que es materialmente significativo. Y ahí tú nos das un ejemplo. Coincido con Guillermo. Tu memoria no es porque tú seas solamente memorioso, es porque tú vivencias eso desde niño. Tú nos cuentas, mis primeras lecturas eran los libros de historia. Entonces eso de vivenciar la historia te da un poder enorme. Y en una época en donde incluso hay gente que dice que aburrida la historia, que tengamos una persona como Marco que nos hace vivir esa historia de esos personajes que si tú no los levantas, se van a quedar sepultados. Uno es Juan Bautista Fuenmayor, otro es Ricardo Martínez, que escribió ese famoso libro de bolivarianismo, monroísmo, y nadie sabe quién es Ricardo Martínez porque está ocultado. Porque también en la izquierda tenemos unos santos mayores y unos santos herejes y unos santos olvidados. La pregunta, pregunta número uno. El papel, es creado el Partido Comunista en 1931. Pero el Partido Comunista, antes del Partido Comunista existía un partido sumamente importante, que es el Partido Revolucionario de Venezuela, que tuvo una importante participación de gente en México, que tuvo una importante participación de gente en Cuba. Entonces, bueno, ¿qué relación tuvo nuestro querido Juan Bautista Fuenmayor en todo, o qué sabes tú del Partido Revolucionario de Venezuela? Esa es la primera pregunta. Y la última pregunta, las polémicas nuestras de tipo doctrinaria, de alguna manera son expresión de esas polémicas que se daban en el mundo del comunismo. La polémica con Trotsky aquí, bueno, fue acallada. La polémica Trotsky-Stalin, eso nadie se podía llamar trotskista, porque aquello era terrible. Y entonces uno lee que, por ejemplo, Mariátegui en la escena contemporánea reivindica a Trotsky. Bueno, pero qué cosa tan interesante. Aquí lo satanizamos desde el comienzo. Pero luego hubo otra serie de polémicas, entre otras la polémica con Ed Browder durante la Segunda Guerra Mundial, el browderismo, que fue toda una corriente que decía, bueno, ya la lucha de clases se acabó, ahora lo que aquí hay es convivencia. Entonces, ¿qué postura tuvo un hombre como Juan Bautista Fuenmayor en esas distintas polémicas, las más importantes, que son un reflejo de la gran polémica internacional en el campo del comunismo? Y donde, por supuesto, él tuvo una postura que tomar. Y finalmente, por supuesto, ojalá veamos pronto tu libro, además de tu fundación, tus libros sobre Juan Bautista Fuenmayor, sobre el proceso político venezolano, porque estamos, en el caso de nosotros que estamos viéndote a ti, estamos frente a un gran historiador. ¿Qué eres tú? La primera pregunta te la voy a responder en este escenario cuando hagamos la sesión correspondiente a Rolito Martínez. Ese tiene una lápida más pesada que la que tiene Juan Bautista. La relación de Juan Bautista con ese...
relación retrospectiva, porque en realidad él estaba muy joven cuando surgió el Partido Revolucionario Venezolano en 1926, ¿no? Y estaba en la Venezuela gomecista, aislada del mundo, sin comunicaciones, ¿no? Rolito Martínez sí, estuvo vinculado a esas polémicas en el seno del exilio venezolano, ¿no? De los sectores caudillistas, reformistas, revolucionarios, de todo el universo de la diáspora antigomecista, ¿no? Con respecto a la relación de Juan Bautista con ese sector, retrospectivamente, Juan Bautista señala que las polémicas de los años 20 fueron traídas a la Venezuela de los años 40, que la controversia de Gustavo Machado y Salvador de la Plaza con Rolito Martínez, incluso la acusación que se le hizo a Rolito Martínez de que por él haber derrotado a Julio Antonio Mella en la selección que se hizo del representante de la Internacional Sindical Roja ante el Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista para el sexto Congreso en 1928, que el hecho de que Rolito hubiese salido electo evitó que Mella viajara a Moscú, algo tirado por los cabellos, ¿no? Entonces, por esa razón estaba en México en el momento en que Machado lo asesinó, ¿no? Los sicarios de Machado lo asesinaron. O sea, sí, exacto. Ya todas esas polémicas, incluso hay un capítulo del tomo 2 de la historia que está dedicado a desarrollar la actividad de Rolito en los años 20 y el reflejo que esa actividad tuvo en Venezuela en los años 40, ¿no? En los conflictos internos del PCB, o sea que todos los odios del exilio se reflejan acá. Juan Bautista, como exponente de las posturas de la Tercera Internacional, tenía una actitud muy crítica frente a eventos como el asalto a Curazao, ¿no? Inclusive denunciaba el hecho de que el folleto ese de Gustavo Machado, el asalto a Curazao, él lo escribió obligado por la Internacional Comunista. Nos corresponde a nosotros los historiadores determinar si realmente eso fue así, ¿no? Creo que las investigaciones estas de la profesora Mulino van en esa dirección, en ese periodo, pues, en profundizar en ese periodo, ¿no? Sí, pero de cualquier manera ese fue un folleto que Gustavo Machado no lo volvió a editar más nunca, sino que fue desenterrado por Ramón J. Velázquez en la colección esta del pensamiento político venezolano del siglo XX, ¿no? Entonces, estos son los elementos, ¿no?, que yo manejo en torno a lo que pudo haber sido la relación de Juan Bautista con ese sector del exilio, pero que, como te digo, es una relación retrospectiva, ¿no? No fue una relación que se produjo en tiempo presente, ¿no? Hay la anécdota de cómo se conocieron Juan Bautista y Rolito. En 1939 se convocó a una conferencia de partidos comunistas americanos en Nueva York, conferencia legal totalmente, estaba gobernando Roosevelt. Y esto fue unos meses antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, de la invasión a Polonia. Juan Bautista hacía vida clandestina en Venezuela porque era sujeto del decreto de expulsión, ese que mencionamos. Él nunca ejecutó el decreto de expulsión. Betancourt sí lo ejecutó mediante una negociación con el gobierno, ¿no? Pero Juan Bautista permaneció en Venezuela todo el tiempo. Salió de Venezuela y retornó a Venezuela estando vigente el decreto de expulsión, ¿no? Él llegó a Nueva York con una carta que le mandaban de aquí de Venezuela los sectores adversarios a Rolito. Juan Bautista estaba ignorante de todo lo que había pasado en los años 20 entre Rolito y estos sectores, ¿no? Y era una carta denunciando a Rolito, una carta para ser entregada a Earl Browder, el secretario general del Partido Comunista Norteamericano, ¿no? Juan Bautista llega al puerto de Nueva York, salió clandestinamente por Colombia, luego pasó por Cuba en barco, bueno, total, que llegó a Nueva York legalmente. A Nueva York llegó con su pasaporte y su nombre, ¿no? Sí. Allá no era clandestino, donde era clandestino era aquí. Y es confundido con un potencial migrante y es internado en la isla Ellis. Entonces, Rolito, con otras personas del Partido Comunista de los Estados Unidos, que eran los anfitriones de la reunión, van a la isla Ellis a rescatar a Juan Bautista, ¿no? a demostrarle a las autoridades norteamericanas que el ciudadano no es un migrante, sino que es un delegado del Partido Comunista de Venezuela que viene a la Convención de Partidos Comunistas de América, ¿no? De paso, sí, efectivamente. Yo tuve la oportunidad de visitar la isla Ellis cuando serví en funciones diplomáticas en Nueva York,
Y allá me traje el soborno de viaje con el cual ingresó Rolito a los Estados Unidos en 1916, en el vapor Caracas, ¿no? Inclusive le corregí un dato a Manuel Caballero, que él decía que Rolito había llegado como alrededor de 1910. Claro, él no tenía fuentes, no tenía elementos, ¿no? Era un cálculo que él hacía en base a deducciones, ¿no? Yo logré establecer la fecha exacta en que Rolito llegó a Nueva York en 1916, ¿no? Con ese soborno de viaje, ¿no? Rolito fue a rescatar a Juan Bautista a la isla Ellis, y con posterioridad a eso se convirtió algo así como en el anfitrión de Juan Bautista en Nueva York. Y entonces Juan Bautista tiene un conocimiento de Rolito que lo induce a dudar de la carta esa que mandaron, cuyo contenido él conocía, ¿no? Y luego que él profundiza, él mismo cuenta en sus memorias, en la autobiografía inédita que señalé, que mira, que cuando él supo realmente la versión opuesta a lo que había pasado, pues sencillamente rompió la carta, o sea, la destruyó y no la entregó a su destino. Y a partir de allí se produjo una alianza entre Juan Bautista y Rolito Martínez, que bueno, fue su alter ego prácticamente, pues. Y eso se mantuvo hasta la etapa esta que desembocamos en la segunda pregunta, hasta la etapa del brauderismo. Mira, en honor a la verdad, cuando uno analiza el periodo y uno trata de comprender las confusiones en las cuales pudo haber incurrido Browder en el momento en que se produjo la alianza de los Estados Unidos con la Unión Soviética para derrotar al fascismo, y las expectativas que luego se demostraron falsas, que pudieron haber existido en torno a una especie de convivencia universal, una especie de evolución de la humanidad en la cual la lucha de clases se amainaba y la unidad antifascista se mantenía en la posguerra, ¿no? Hay un libro de Browder que se llama Victoria y posguerra, ¿no? Donde señala lo que él considera que va a ser el futuro de la humanidad una vez que se derrote al fascismo. En ese momento, prácticamente todo el movimiento comunista internacional era browderista. Y aquí en Venezuela había una unanimidad casi total en torno a las propuestas de Browder. No es sino hasta abril de 1945 cuando Jacques Duclos, o Duclos, ¿no? Creo que es en francés, ¿no? Publica su artículo en Tiempos Modernos denunciando el browderismo. Y es cuando las personas que pudieron haber tenido alguna reserva frente al browderismo y se la callaban, salen del closet, ya respaldados por el artículo de Duclos. Pero el artículo de Duclos tampoco genera polémica, porque entonces también los que consideran más cercanos a las hipótesis browderistas también asumen que efectivamente Browder estaba errado, y por esos mismos días se produce una convención del Partido Comunista de los Estados Unidos, que ya no era partido, era la Asociación Comunista Norteamericana, porque el partido se había disuelto, ¿no? Y en esa convención es destituido Browder y asume Foster. Y en el Archivo Histórico de Miraflores hay un informe de la Embajada Venezolana en Washington informándole al gobierno venezolano de esa decisión de la Asociación Comunista Norteamericana, ¿no? Pero el punto es ese, que realmente, y esto lo señala Manuel Caballero con insistencia, ¿no? En realidad aquí todos eran browderistas. Quizás algunos pudieran haber tenido reservas, pero no salieron del closet hasta que no se publicó el artículo de Jacques Duclos. Y las reservas que se manifestaron públicamente eran más que todo en torno a cómo se ejecutaba operativamente la coincidencia con el gobierno de Medina en el contexto de la gran alianza antifascista. Pero no, directamente, un ataque directo al browderismo antes del artículo de Duclos no existe. El artículo de Duclos, por cierto, es fácilmente localizable para nosotros los venezolanos en el libro Antecedentes del revisionismo en Venezuela, que publicó Salvador de la Plaza muchos años después de todos estos acontecimientos. Es lo que te puedo decir. Sí, exacto. Sí, y en ese sentido, pues, se llamaba la paz. La colaboración de clases. Efectivamente, sí. Por otra parte, ratifico pues nuestra voluntad de
salvar esta fuente de conocimiento histórico, ¿no? Ese es el objetivo primario de nuestra vida, y digamos que todo lo demás va en función de eso, ¿no? Ya la regularización de mis credenciales académicas y todo eso Marco, va de en todas función maneras, de él. disculpen, de todas Sí, maneras, sí. hay temas de cosi y recosi. Sí. Hay temas como, por ejemplo, el partido. Ujú. Él lo discute. Eso está planteado. O sea, conocer, pensar en la cabeza de otros cómo discutieron. El problema de la formación, el problema de cómo ubicar las contradicciones de las clases sociales. ¿Qué es la socialdemocracia? ¿Qué es la democracia cristiana en su momento? El fascismo, el nazismo. Repensar esto que estos venezolanos u otros repensaron y discutieron es importante. Así que recuperar ese pensamiento, recuperar esa reflexión es de un gran valor, precisamente. Pues no estamos partiendo de cero, no, nada de eso. Bueno, me queda es darle las gracias o hacerle un reconocimiento, ratificar el reconocimiento que hice al principio al Centro de Estudios para la Democracia Socialista por la oportunidad que nos da para reconstruir la tradición del pensamiento socialista venezolano, que a veces por una, no sé, por una tradición cultural o por una mentalidad colonial que tenemos, algún tipo de complejo que puede producirse en los países subdesarrollados, del tercer mundo, periféricos, como lo quieran llamar, siempre andamos buscando referentes en el mundo desarrollado, en el exterior, ¿no? Y no valoramos el pensamiento producido por nuestras propias reflexiones, ¿no? y por nuestras propias experiencias, ¿no? Y en ese sentido la labor que está ejecutando el Centro de Estudios para la Democracia Socialista, pues mira, coincide totalmente con los objetivos de la Fundación Juan Bautista Fuenmayor y de otras instituciones que nos preocupamos por la salvaguarda y la conservación y la divulgación de nuestros valores humanistas, ¿no? Y revolucionarios. Bueno, ahora sí. Muchas gracias. Magnífico. Vale, bueno.